El enigma de los askenazíes. Sensación: no son lo que parecen. Los judíos askenazíes son uno de los grupos étnicos más conocidos y discutidos del mundo. Su influencia es desproporcionada en relación con su número. Desde Albert Einstein hasta Mark Zuckerberg, desde Sigmund Freud hasta Steven Spielberg, muchas grandes mentes tienen raíces askenazíes. Pero, ¿quiénes son realmente? En los círculos científicos surgen cada vez más tesis inesperadas. El perfil genético de los askenazíes es tan complejo y singular que literalmente no encaja en los marcos étnicos clásicos. Su ADN es un mosaico de Oriente Medio, Europa y alguien más. ¿Por qué se diferencian tan drásticamente de otros judíos? ¿Por qué surgen en ellos mutaciones genéticas únicas? Y lo principal, ¿cómo fue posible que un pequeño grupo de personas se convirtiera en una de las fuerzas intelectuales más destacadas del siglo XX? Las respuestas resultan impactantes. ¿Quiénes son los judíos askenazíes? No es solo un etnónimo, es la clave de un milenio de desplazamientos por Eurasia. La palabra Askenaz aparece por primera vez en textos judíos en la temprana Edad Media y está relacionada con un mítico descendiente de Jafet, hijo del Noé bíblico. Pero en la historia real, así comenzaron a llamar a los judíos que se trasladaron a Centroeuropa, a la región de Alemania, y más tarde a Polonia y Lituania. Su idioma, el yidis, heredó la estructura de los dialectos germánicos, pero incorporó elementos judíos y eslavos. No era solo una diáspora, sino un subetnos único formado lejos de su tierra natal. Para los siglos X y XIV, los askenazíes ya constituían la mayoría de la población judía de Europa. Su estilo de vida, tradiciones y prácticas religiosas diferían de los sefardíes, los judíos del Mediterráneo. Se adaptaron a las nuevas condiciones, pero mantuvieron su individualidad. Fue entonces cuando comenzó a formarse ese código askenazí, cultural, social y, como se descubrirá más tarde, genético. La Biblia menciona el nombre de Ashkenaz, pero ¿quién era realmente? El nombre de Ashkenaz aparece en el Libro del Génesis. Es el nieto de Jafet, el ancestro de los pueblos indoeuropeos. En los textos judíos medievales, este nombre comenzó a referirse no a una persona, sino a un territorio, la tierra de Ashkenaz. Así se designaron las tierras del área germánica donde, para los siglos 8-9, se trasladaron comunidades judías del sur de Europa. Pero, ¿de dónde proviene tal asociación? Quizás están involucrados los escitas, antiguos pueblos del norte del Mar Negro, a los que los griegos llamaban escitas, mientras que las fuentes judías los designaban como descendientes de Ashkenaz. De esta manera, el término abarcó no solo geografía, sino fragmentos de etnología antigua. Esta imagen, semilegendaria y híbrida, se convirtió en la base de un nuevo etnónimo judío. La mezcla de mitos, historia y migraciones dio origen a un concepto que ocultaba un proceso histórico único, y en él el inesperado papel del Kanato Khazar, el imperio Khazar y el bautismo de la élite. ¿Hubo etnogénesis aquí? En el siglo IX se extendió por las estepas de Europa del Este un poderoso estado, el Kanato Khazar. Su élite gobernante, según los testimonios de cronistas árabes y judíos, adoptó el judaísmo. Este evento fue considerado durante mucho tiempo semifantástico, pero se confirma en una serie de fuentes. Algunos historiadores sugieren que la descomposición de Hazara y la migración de su población hacia el oeste fueron unos de los factores clave en la formación del etnos askenazí. La hipótesis de que una parte significativa de los judíos europeos del este no son descendientes de la diáspora de Jerusalén, sino descendientes de los turcos hazares que adoptaron el judaísmo y se asimilaron entre eslavos, resulta particularmente intrigante. La genética lo valida parcialmente. En el ADN de los askenazíes se han encontrado marcadores característicos de los pueblos de la Franja Oriental. No es sorprendente que esta teoría haya sido silenciada durante mucho tiempo. Destruye la narrativa convencional sobre un origen puramente bíblico. Cuando en el siglo XXI
comenzaron las investigaciones genéticas masivas sobre los judíos askenazíes, los científicos se enfrentaron a una verdadera sensación. Se esperaba que la mayor parte de su genoma mostrara un origen cercano al Medio Oriente, al igual que los habitantes modernos de la Levante. Pero resultó que solo una pequeña parte de los cromosomas y realmente apunta a un origen semítico. El fondo genético principal es una mezcla de componentes de Europa del Este, de los Balcanes e incluso turcos. Sorprendió especialmente el hallazgo del haplogrupo R1A, típico de eslavos y pueblos de las estepas. Las líneas mitocondriales, el ADN materno, resultaron casi completamente europeas. Esto indica que en la formación de los askenazíes participaron mujeres locales de origen no semítico. Así se formó una población única, con ideología de Oriente Medio, pero biología europea. Los científicos están atónitos. El acostumbrado esquema de semitas y europeos no funciona aquí. Entre los numerosos haplogrupos de cromosomas y asociados con el antiguo Oriente Medio, el grupo J ocupa un lugar particular. Se considera el marcador de los semitas primarios. Pero cuando los científicos analizaron el ADN de decenas de miles de askenazíes, los resultados fueron impactantes. Solo alrededor del 10-15% de ellos realmente poseen este haplogrupo de origen cercano al Medio Oriente. Además, la gran mayoría, a través de la línea paterna, muestra marcadores genéticos comunes entre eslavos, germanos, caucásicos e incluso pueblos balcánicos. El haplogrupo R1A resultó ser el más común, típico, por ejemplo, de polacos y rusos. También se identificaron E1B, de África del Norte, G2, del Cáucaso, e incluso Q, de las estepas asiáticas. Por lo tanto, la línea masculina antiguo-hebrea se ha preservado solo en una pequeña parte de los askenazíes, una minoría entre millones. Los demás son el resultado de un intrincado mosaico etnogenético. Uno de los hallazgos más sorprendentes en la genética de los askenazíes fue el descubrimiento del haplogrupo IR1A, el mismo que predomina entre rusos, ucranianos, bielorrusos y polacos. En ciertos clústeres de la población masculina askenazí, su frecuencia alcanza el 50%. Pero hay un matiz. En los judíos se presenta una subrama especial, R1A M582, que casi no se encuentra en los eslavos no judíos. Esto indica que no se trata de un simple préstamo, sino de una línea única que probablemente se formó dentro del entorno judío de Europa del Este. No obstante, el hecho permanece. Genéticamente, los askenazíes están mucho más cerca de los eslavos locales que, por ejemplo, de los sefardíes o mizrajíes. Este descubrimiento rompe estereotipos. La sangre ajena resultó ser bastante cercana. Y si en el pasado los enemigos de los judíos intentaron presentarlos como completamente otros, a nivel molecular pueden tener más en común que diferencias. Si las líneas masculinas de los askenazíes se presentan como un intrincado ovillo de raíces cercanas al Medio Oriente, es aún más sorprendente el caso de las líneas femeninas. El ADN mitocondrial, que se transmite estrictamente por línea materna, mostró que la vasta mayoría de las mujeres askenazíes no provienen de Oriente Medio. Los genetistas han identificado solo 4 líneas mitocondriales, de las cuales provienen casi todos los judíos askenazíes. Y aquí está la clave. Todas estas líneas son de origen europeo, principalmente de las regiones del norte de Italia y de Europa Central. La datación indica que esto ocurrió hace aproximadamente 2000 años. Esto implica que los hombres judíos que llegaron a Europa formaron uniones con mujeres locales de origen no judío. Estos matrimonios, posiblemente, fueron voluntarios y quizás implicaron la conversión de las mujeres al judaísmo. De cualquier manera, la genética femenina de los askenazíes es puramente europea, y este es uno de los grandes misterios de su etnogénesis. La reconstrucción de la historia temprana de los askenazíes muestra un curioso sesgo. Los padres son portadores de cromosomas y de Oriente Medio y eurasianos, mientras que las madres son de origen prácticamente completamente europeo. Este modelo demográfico sugiere un pequeño grupo de migrantes varones que llegaron a Europa con una identidad religiosa ya definida. Estos hombres,
posiblemente comerciantes, misioneros o exiliados, fundaron comunidades y se casaron con mujeres locales, a menudo convertidas al judaísmo. Así surgió un simbiosis única. La religión y las tradiciones judías se mantenían, pero se transmitían a los hijos a través de una línea materna completamente nueva y europea. Esto explica por qué la cultura askenazí conserva elementos de la antigua religión hebrea, pero al mismo tiempo lleva una fuerte huella del entorno europeo. Este proceso no fue instantáneo, sino que se extendió a lo largo del tiempo, durante siglos. Y es precisamente esto lo que ha formado el rostro genético de los askenazíes tal como lo conocemos hoy. A primera vista, el yidis suena como alemán, y no es sorprendente. Su base son los dialectos del alemán medio alto, que se hablaban en las tierras del área del Rin en los siglos X y XII. Pero el yidis no es solo un dialecto, sino un espejo lingüístico de la historia askenazí. Ha absorbido términos hebreos, formas eslavas e incluso rastros del léxico romance. Es el idioma de la diáspora, creado en la intersección de civilizaciones. A diferencia del hebreo, que durante mucho tiempo permaneció sagrado y no hablado, el yidis fue un idioma vivo y cotidiano de millones de judíos de Europa del Este. Se formó en condiciones donde los askenazíes eran minoría entre pueblos cristianos, y al mismo tiempo en un diálogo cultural constante con ellos. El idioma se convirtió en el pegamento cultural que mantuvo la identidad incluso en el exilio y en el aislamiento. El yidis es producto de aquella asimilación de la que la genética guarda silencio, pero la historia grita. Los judíos askenazíes han enfrentado pruebas extremas a lo largo de los siglos: expulsiones, pogromos, epidemias, guetos y el Holocausto. Pero no solo sobrevivieron, sino que lograron mantener su identidad e incluso convertirse en una de las comunidades intelectuales más destacadas del mundo. ¿Cómo? Uno de los factores clave radica en su genética. Sorprendentemente, las investigaciones han demostrado que, a pesar del aislamiento, los askenazíes poseen una alta heterogeneidad de su genoma. Su origen mixto, cercano del Medio Oriente, europeo, eslavo y turco, ha llevado a un amplio espectro de reacciones inmunitarias. Esto les ayudó a sobrevivir a la peste y otras epidemias, de las que morían masivamente poblaciones monoétnicas. Su ADN es como un escudo genético surgido gracias a la diversidad de sus ancestros. Esta ventaja biológica, de la que durante mucho tiempo no se dieron cuenta, se ha convertido en la clave de la supervivencia de su pueblo en las condiciones más difíciles. La alta concentración de mutaciones genéticas únicas en los askenazíes ha sido objeto de estudio serio desde el siglo XX. Los científicos han observado que en esta población, inusualmente, se presentan con frecuencia enfermedades hereditarias raras, como la enfermedad de Tay-Sachs, el síndrome de Bloom, la enfermedad de Gaucher y algunas formas de cáncer de mama relacionadas con mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2. Todo esto es el resultado del llamado efecto de cuello de botella, cuando un pequeño grupo aislado da origen a futuras generaciones, transmitiendo un conjunto limitado de genes. En el caso de los askenazíes, esto pudo haber ocurrido en la Edad Media, cuando las comunidades judías de Europa del Este eran pequeñas y cerradas. Pero precisamente gracias a estas mutaciones ha sido posible rastrear el origen y las migraciones del grupo con una precisión sin precedentes. El precio genético de la supervivencia resultó ser alto, pero ha proporcionado a la ciencia un material único para descifrar la historia. Desde principios del siglo XX, el fenómeno ha atraído la atención de los científicos. Los judíos askenazíes constituyen un porcentaje insignificante de la población mundial. Pero entre los premiados con el Nobel, destacados científicos, escritores y figuras culturales, su proporción es sorprendentemente alta. ¿Cómo explicar esto? Existen dos versiones. La primera, genética. Supuestamente, dentro de la comunidad cerrada, se ha producido desde hace siglos una selección por inteligencia. Los hombres con habilidades sobresalientes se convertían en rabinos, líderes espirituales y tenían más hijos. Esta hipótesis ha recibido una confirmación parcial en investigaciones genéticas,
donde se han identificado regiones del ADN asociadas con funciones cognitivas. La segunda versión es cultural. Las tradiciones de la alfabetización, la veneración del conocimiento, el estudio obligatorio del Talmud desde la infancia. Todo esto ha creado un entorno donde el trabajo mental se valoraba por encima de todo. Tal vez funcionó el efecto de sinergia. El potencial genético se superpuso a una poderosa tradición educativa. La historia de los askenazíes no está llena solo de logros, sino también de demonización. A lo largo de los siglos han sido el objeto de los prejuicios más feroces. Los acusaron de hechicería, conspiración, envenenamiento de pozos, usura e incluso de manipulación de eventos mundiales. ¿Por qué los askenazíes han suscitado tal odio irracional? En parte, debido a su visibilidad social. Al vivir separados, pero al mismo tiempo participar activamente en la vida de la sociedad, en comercio, finanzas, ciencia, se volvían más notables que otros. Sus diferencias en idioma, vestimenta y ritos intensificaban el efecto de otredad. Pero la principal razón de miedo es la incomprensión. Cuando un pequeño grupo de personas demuestra influencia intelectual y económica, a la sociedad le resulta más fácil creer en una conspiración que en estadísticas. La singularidad genética de los askenazíes solo añade leña al fuego, aunque en realidad es el resultado de los avatares históricos y de una lucha de siglos por la supervivencia. El moderno Estado de Israel no es un monolito, sino un caleidoscopio genético y cultural. Los askenazíes que llegaron de Europa en el siglo XX jugaron un papel clave en su fundación y arquitectura política. Constituyeron la élite intelectual y de gestión del nuevo Estado. Pero su identidad genética y cultural se diferencia drásticamente de otros grupos judíos. Los mizrajíes, judíos de países árabes. Los sefardíes, descendientes de judíos españoles. Los falashas de Etiopía, los judíos de Bujará y de las montañas. Todos ellos tienen orígenes, idiomas, tradiciones e incluso haplogrupos diferentes. Esto crea una tensión única. Siendo un pueblo aparentemente unido, tienen raíces diferentes. Dentro de Israel, esta diferencia se siente no solo en lo cotidiano, sino también en política, matrimonios y distribución de recursos. Los askenazíes son a menudo acusados de dominación y privilegios. Pero su camino también es un camino de expulsiones y asimilación, simplemente comenzó de manera diferente. Los judíos askenazíes se convirtieron en los principales objetivos del antisemitismo en Europa a lo largo de los siglos. Ya en la Edad Media, los acusaban de asesinatos rituales, incendiaban sinagogas, los expulsaban de ciudades y les quitaban derechos. Durante la peste del siglo XIV, fueron masivamente quemados, supuestamente por envenenar el agua. En tiempos más recientes, los pogromos en el Imperio ruso se convirtieron en una tragedia habitual, borrando los asentamientos judíos de la faz de la tierra. Pero el apogeo del horror llegó en el siglo XX. El Holocausto destruyó alrededor de 6 millones de judíos, la gran mayoría askenazíes. Estas campañas genocidas no fueron solo actos de violencia, sino intentos de borrar la memoria misma de un pueblo. Que ellos no solo hayan sobrevivido, sino que también hayan mantenido su lengua, cultura y tradiciones, es casi un milagro biológico y espiritual. Y es precisamente esta experiencia histórica la que ha convertido la identidad askenazí en un nervio, expuesto y sensible a todo lo que amenaza la supervivencia. Los nombres de los askenazíes están firmemente inscritos en la ciencia mundial, la cultura y la política. Albert Einstein, revolucionario de la física. Sigmund Freud, padre del psicoanálisis. Franz Kafka, símbolo del absurdo de la era. Y esto es solo la punta del iceberg. En el siglo XX, una enorme cantidad de ganadores del Premio Nobel en física, química, economía y medicina fueron askenazíes. Henry Kissinger, Madeleine Albright, George Soros. Sus nombres se han convertido en símbolos de influencia en la política y las finanzas mundiales. En la cultura, Steven Spielberg, Bob Dylan, Woody Allen.
Estas personas nacieron en diferentes países, hablaban diferentes idiomas, pero llevan en su interior el código de la comunidad forjada a lo largo de los siglos. Sus logros no son solo éxito individual, sino el resultado de una memoria colectiva, de valores y de supervivencia. Son descendientes de un pueblo que intentaron exterminar. Y es en este contexto que su contribución se convierte en algo no solo significativo, sino casi simbólico. Los askenazíes sobrevivieron no gracias a sus números o fuerza militar, sino gracias a su cultura. Desde pequeños, los niños en familias askenazíes tradicionales se sumergían en un mundo de texto, Torá, Talmud, comentarios, debates. La educación no era una obligación, sino un valor. En los centros de los asentamientos siempre había sinagogas y escuelas, y aún en la pobreza, los niños aprendían a leer, debatir y analizar. Los libros no eran un lujo, sino una extensión de la memoria de los ancestros. La familia y la comunidad son los dos pilares en los que se sostenía la identidad. El judío no está solo. Detrás de él están generaciones, tradiciones, mandamientos. Incluso en el exilio, los askenazíes creaban sociedades microscópicas con normas e instituciones claras. Esta estructura interna les permitió no disolverse en la mayoría, sino mantener su identidad en cada nuevo país. Su código cultural no son solo costumbres, sino un mecanismo para reproducir sentido. Se transmitía no por la sangre, sino por las líneas pronunciadas en la mesa del sábado. Las investigaciones genéticas de los askenazíes han suscitado no solo interés académico, sino también una tormenta de especulaciones. Algunos intentaron demostrar su origen no semítico, con el fin de despojarlos de su derecho a la tierra prometida. Otros, por el contrario, insistieron en su línea pura, ignorando la complejidad de la etnogenia. En el siglo XX, los nazis intentaron usar la biología como herramienta de exterminio. Hoy en día, los políticos a veces hacen lo mismo, solo que con palabras. La genética se convierte en una herramienta ideológica. ¿Quién tiene derecho a la tierra, al derecho de retorno, al reconocimiento? Esto se manifiesta especialmente en las disputas en torno a la teoría Hazara. Para algunos, el reconocimiento de la huella Hazara en la historia de los askenazíes es un hecho científico. Para otros, una amenaza política. Pero la ciencia dice claramente: un etnos no es una línea pura, sino una mezcla compleja de migraciones, asimilaciones y adaptaciones. Y los askenazíes son un ejemplo de cómo la entrelazación de diferentes orígenes puede crear algo único. La historia de los judíos askenazíes no es solo una crónica de desplazamientos y mutaciones genéticas. Es un camino lleno de dolor, expulsiones, pérdidas y aún así, victorias. Victorias del espíritu, del conocimiento, de la cultura. Su ADN no es un pasaporte, sino una huella de un gran superamiento. No son únicos en su origen, pero sí únicos en su capacidad de mantener su esencia entre los ajenos. Esto es lo que convierte a los askenazíes en un fenómeno. No su cerramiento, sino su flexibilidad. No su aislamiento, sino su memoria. No la pureza de su sangre, sino la pureza de su pensamiento. En cada persona que habla yidis, que toma un Talmud, que guarda una vela de Shabbat, vive no solo un gen, sino 1000 años de un camino. Y aunque la ciencia encuentre en su ADN eslavos, jazares o europeos, eso no anulará lo principal. Los askenazíes han demostrado que un pueblo puede unirse no en torno a un etnos, sino en torno a una idea. Y en esto reside su gran misterio y orgullo.